Quiso lapidar a Bukele, pero su pasado la condena. Michelle Bachelet es mandataria de Chile. Se lanzó nuevamente contra Nayib Bukele, acusándolo de violar derechos humanos en su guerra contra las pandillas. Lo que no esperaba es que su propia historia resurgiera como un recordatorio incómodo de las críticas que recibió durante su mandato. En el 2008, Bachelet enfrentó severas acusaciones de represión tras la brutal respuesta de su gobierno a las protestas estudiantiles en Chile. Y por supuesto, varios usuarios en redes sociales se lo hicieron recordar. ¿Con qué moral ha salido a despotricar contra el líder salvadoreño? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. ¿En qué lío te metiste, Bachelet? Criticar a Nayib Bukele ha resultado ser una espada de doble filo, y más cuando se recuerdan las sombras que envolvieron tu propio mandato en Chile. En un foro en Guatemala al que fue invitada, Michelle Bachelet lanzó una fuerte crítica contra la estrategia de Bukele en su guerra frontal contra las pandillas. Afirmó que los derechos humanos han sido pisoteados en El Salvador, señalando la falta de respeto al debido proceso y las condiciones infrahumanas en las cárceles. Pero lo que muchos parecen olvidar es que Bachelet también enfrentó acusaciones similares de violaciones a los derechos humanos en su propio país. La memoria histórica no es tan frágil como algunos podrían suponer. Y el pasado de Bachelet en cuanto a la represión de las protestas estudiantiles en Chile en el 2008 sigue siendo una herida abierta para muchos. Aquel año, los estudiantes chilenos se alzaron en contra de un sistema educativo profundamente desigual y en decadencia, pidiendo reformas justas. La respuesta del gobierno de Bachelet fue dura. Así también la represión policial, detenciones masivas y violaciones a los derechos humanos. Tengamos en cuenta que los informes de aquellos días documentan el uso excesivo de la fuerza, el maltrato a los detenidos y una total falta de voluntad política para atender las demandas de los jóvenes que pedían un futuro mejor. Resulta paradójico que Bachelet, quien vivió de cerca las consecuencias de la represión, se erija hoy como la defensora de los derechos humanos al acusar a Bukele de lo mismo. Claro, los contextos son diferentes. Y así también, mientras en Chile los estudiantes protestaban por una educación más equitativa, en El Salvador Bukele ha encarado a uno de los problemas más enquistados y violentos de su país, las pandillas. Pero, ¿es comparable realmente? ¿Acaso no es más hipócrita atacar a un presidente que ha logrado un éxito sin precedentes en la reducción de la criminalidad y la restauración de la paz en un país que fue azotado durante décadas por la violencia pandillera? Ante esto, Bachelet asegura que el debido proceso ha sido violado en El Salvador. Cita que unos 50,000 jóvenes han sido encarcelados sin juicio, y si bien esa cifra suena alarmante, lo que omite mencionar es que Bukele ha logrado convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Los números hablan por sí solos. Bajo el régimen de excepción implementado por el mandatario salvadoreño desde marzo del 2022, unos 82,000 pandilleros han sido arrestados. Las calles que antes estaban dominadas por el miedo, hoy respiran paz. La pregunta clave es, ¿puede haber paz sin justicia severa? La crítica de Bachelet sugiere que no, pero parece ignorar que en un país donde las pandillas tenían más poder que el propio Estado, las soluciones convencionales simplemente no eran suficientes. Es importante resaltar que Bukele no es un político común. Su popularidad no solo se mantiene firme en El Salvador, sino que ha alcanzado niveles de aceptación en la región que muy pocos líderes contemporáneos pueden presumir. Las encuestas más recientes muestran que más del 90% de los salvadoreños aprueban la manera en que Bukele ha enfrentado las pandillas, mientras otros líderes regionales tambalean en medio de escándalos y crisis de gobernabilidad. Bukele sigue siendo una figura fuerte. Pero para Bachelet y otros críticos, ese mismo éxito parece incomodar, como si su propia gestión palideciera frente a los logros del joven líder salvadoreño.
Volviendo al pasado de Bachelet, no podemos olvidar cómo durante sus mandatos entre el 2000 a 2010 y 2014 a 2018 también enfrentó acusaciones de falta de transparencia y represión. En el 2008, las protestas estudiantiles estallaron en Santiago y otras ciudades del país, y lejos de escuchar a los jóvenes, el gobierno optó por el garrote. Las escenas de violencia policial contra adolescentes que reclamaban educación gratuita y de calidad quedaron grabadas en la retina de una generación. Por su parte, Bukele ha sido implacable en su respuesta. El mandatario salvadoreño ha dejado claro que no tiene intención de detener su cruzada contra las pandillas y ha reiterado que su prioridad es garantizar la seguridad de su pueblo. En un país donde el 70% de los homicidios estaban vinculados a pandillas, sus acciones han logrado reducir dramáticamente la tasa de criminalidad. Las cifras del gobierno salvadoreño reportan que en el 2023, El Salvador registró la tasa de homicidios más baja de su historia. Este tipo de resultados hacen que las críticas de Bachelet suenen desconectadas de la realidad y a su vez más preocupadas por los derechos de los pandilleros que por la seguridad de los ciudadanos comunes. Además, Bachelet no es la única voz que se ha levantado contra Bukele. Otros exmandatarios como Francisco Sagasti y Luis Guillermo Solís también han expresado su preocupación por lo que llaman la deriva autoritaria en América Latina. Pero lo que estos críticos parecen olvidar es que la democracia en la región ha sido continuamente asediada por problemas más profundos que el simple acceso al poder. Corrupción, desigualdad y violencia son las verdaderas amenazas a la estabilidad de los países latinoamericanos. Con esto, Michelle Bachelet también habló sobre la pérdida de la democracia en América Latina, señalando que en el pasado los golpes de Estado eran la principal amenaza para los regímenes democráticos. Hoy, argumenta, el problema radica en los líderes que una vez electos cierran parlamentos y persiguen a jueces y fiscales. Sin embargo, no mencionó a líderes como ella misma, que elegidos democráticamente también fueron acusados de atropellos similares. En ese sentido, comparar a Bukele con líderes autoritarios que desmantelan las instituciones democráticas no es solo exagerado, sino también deshonesto. Bajo su administración, El Salvador ha mantenido elecciones libres y transparentes. A medida que Bukele avanza en su mandato, queda claro que su visión para El Salvador es radicalmente distinta a la de los líderes que lo precedieron. Mientras que muchos de sus predecesores optaron por estrategias fallidas de negociación con las pandillas, Bukele ha decidido enfrentarlas de manera frontal. Y aunque esto ha generado críticas, los resultados están a la vista. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo
y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.